tratados por Cristo, transformados para gobernar. Vamos por la vida caminando, intentando hacer todo de acuerdo a nuestras fuerzas, con las habilidades que tenemos y cada día queremos más. Este mundo nos muestra un sinfín de estímulos a través de las redes sociales, marketing, la competencia en querer ser mejores y conseguir un estatus social aceptable. Todo con el fin de consumir más, de correr más que otros, de dejar un legado en este mundo que pueda ser recordado, que sea realmente significativo y valorado por las generaciones venideras. Pero, ¿qué es realmente correr? ¿Nosotros también hacemos parte de ellos? Claro, me refiero a los cristianos. ¿Cuál es el motivo por el cual hacemos lo que hacemos? ¿Estamos corriendo en dirección correcta? Bueno, creo que son preguntas muy personales que cada uno en un tiempo con Dios debe hacerse. Con todo, una persona que me llama la atención es José. Bueno, José era uno de los hijos de Jacob o Israel. Era un hijo mimado que tenía muchos beneficios. Él fue el primer hijo que Jacob tuvo de la mujer que él amaba, Raquel. Es por ello que lo miraba diferente que a sus otros hijos. José no solo fue consentido por su padre Jacob, también lo fue por su madre Raquel. José nació cuando Dios le quitó la esterilidad a Raquel y la hizo muy feliz. Para el momento en que José nace, Jacob ya comienza a pensar en salir del territorio de su suegro Labán, y efectivamente lo hace, por lo que José ve en su infancia una mudanza de posición y de todo el ambiente familiar que él conocía hasta entonces. Cuando José crecía, su familia estaba experimentando varios cambios. Salen del lugar de su nacimiento a otra tierra. Su padre se reencuentra con su tío Esaú y su abuelo Isaac después de muchos años y se perdonan. Dios le cambia el nombre a su padre de Jacob a Israel, mientras que su madre, al tener a su hermano Benjamín, muere, e Isaac, su abuelo, también muere. En medio de su crecimiento, José, aunque era menor que sus otros hermanos, los hijos que Jacob tuvo con Lea y con las concubinas, tenía ciertos privilegios. Él mandaba a sus hermanos y le contaba todo lo que sus hermanos hacían a su padre. Siempre estaba informándoles sobre ellos e inclusive cuestionaba comportamientos de sus hermanos, o sea, era él quien acusaba a sus hermanos constantemente. Israel amaba a su hijo José, lo había tenido en la vejez, era hijo de la mujer que Israel amaba, sin duda le recordaba a ella. El hecho de que le informara de todo lo que sus hermanos hacían, seguro le hacía creer a Jacob que lo honraba y que respetaba la opinión de él. Además, a Israel le gustaba cómo José le traía información de sus otros hijos. Incluso puede que haya sido una forma de mantenerlos controlados. Es así como un día Jacob, para demostrarle el amor que sentía por José, decide fabricarle una túnica de colores. En algunas traducciones dice una túnica elegante o llena de adornos, haciendo evidente que lo amaba más que a sus hermanos. Sus hermanos, mirando cómo José constantemente los acusaba con su padre, cómo los fastidiaba y cómo su padre lo prefería sobre ellos, lo rechazaron, lo apartaron y comenzaron a odiarlo. Para empeorar la situación, José, con tan solo 16 años, comienza a tener sueños en que él gobierna sobre sus hermanos, sobre sus padres y sobre la casa de su padre. Y bueno, cuando José les cuenta sus sueños a sus hermanos, lo hace de una forma un tanto presuntuosa y creída que irritó más a sus hermanos. Aunque su padre meditaba en su corazón sobre los sueños, estos sueños empeoraron la situación con sus hermanos, a tal punto que sus hermanos no podían ni hablar con José de forma civilizada. Un día, José va en busca de sus hermanos obedeciendo la voz de su padre. Cuando sus hermanos lo ven y ven que está indefenso sin la protección del padre, maquinan un plan para matarlo, pero Rubén, el hermano mayor, no está de acuerdo. En un momento en que Rubén se descuida, Judá, junto con el resto de hermanos, venden a José. Aunque José clamaba compasión y misericordia a sus hermanos, su padre Israel no estaba con él en ese momento, a pesar de que José estaba en obediencia. Lejos de su padre Israel, José comienza a ser tratado como esclavo.
con dureza. Entiende lo que es la falta de amor, el dolor que se siente estar solo, fuera de sus costumbres, extrañando la familia, la comida de casa. Aunque es muy talentoso como administrador de la casa de Potifar, sufrió lo que es que lo traten con injusticia, que hablen mal de él. Inclusive supo que es estar privado de la libertad, que lo olvidaran por años. Y en medio de todo, Dios estaba ahí, enseñándole. Debes convertirte en hombre, debes ser fuerte y esforzarte en cada momento. Cuidado en cómo hablas, debes aprender a expresarte, aprender a delegar funciones, aprender a dirigir, a gobernar, a trabajar con cuidado y a ordenar el ambiente en el que estés, de forma que funcione todo de forma orgánica. La voz dentro de su ser, la voz de Dios, no se apagó en José en todo este tiempo. Antes, en medio del proceso de madurar y crecer, él recordó temer a Dios. Seguro recordó cómo Israel su padre le contaba historias de cómo Dios se le había aparecido, cómo Jacob había alcanzado la bendición de Dios y cómo el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob había sido presente en toda su vida. Dios trabajó con el carácter de un niño, de un adolescente consentido, que tenía todos los privilegios, que ordenaba a sus hermanos y ellos le servían. Trabajó con su altivez, con su soberbia, con sus egos, y fue Dios quien lo convirtió en un hombre, en el gobernador de la mayor nación en esa época. Fue Dios quien lo preparó para ejercer uno de los mayores cargos de la época e hizo su nombre conocido. Le dio poder y autoridad sobre muchas naciones y fue Dios quien hizo su sueño realidad. Y también fue Dios quien recompensó a José permitiéndole volver a ver a su padre, ver a sus hermanos y perdonarlos, y ver a toda su familia. Y desde la madurez entender que todo tiene que ver con Cristo, con el propósito que el Padre Eterno había preparado no solo para José, sino para toda la nación de Israel. Muchas veces creemos que podemos correr lo suficientemente fuerte, que somos nosotros los que logramos las cosas, los puestos, la fama, pero realmente es Dios quien nos lleva al cumplimiento de nuestro propósito en Cristo, no porque seamos buenos o merezcamos algo, sino porque Dios tiene misericordia de quien quiere tenerla. Por eso, démosle gracias a Dios por todos los procesos que nos permite vivir para ser transformados a la imagen de Jesús. Aprendamos y disfrutemos de cada momento de la vida, porque lo único que Dios necesita para gobernar nuestra vida es nuestra disposición. Cada uno tiene el derecho de elegir el camino de Cristo, y para cada uno eso representa algo particular. La historia que yo tengo con Dios es única e irrepetible, y aunque es una bendición, también es una responsabilidad que implica que mi yo desaparezca para que en mí sea configurada la imagen de Cristo.